Un ratero entró a mi casa, pero mi roomie con mascarilla facial lo hizo confesar 12 robos. Ahora quiere ser sacerdote. ¿Cuál es la peor pesadilla que un ratero podría enfrentar? Mi roomie, Lupita, andaba en su rutina nocturna de skincare cuando escuchamos un vidrio quebrarse en la planta baja. Acababa de ponerse una mascarilla verde, gruesa, y traía una bata toda gastada con el pelo lleno de rulos. ¿Escuchaste eso?, susurré. Lupita agarró el celular para marcar al 911, pero de repente puso una sonrisa diabólica. Espérate, se me ocurrió algo mejor. Se fue de puntitas hasta la escalera y soltó el grito más espeluznante que he escuchado en mi vida. Y luego empezó a hablar en lenguas. Literalmente, un montón de disparates que sonaban medio como latín. ¡Espíritus de la luna! ¡Entren en este receptáculo! Escuchamos al ratero tirar algo y soltar una grosería. Lupita comenzó a bajar las escaleras de espaldas, arrastrándose como la morra de El Exorcista, gritando en su idioma demoníaco inventado. La mascarilla ya se estaba cuarteando, haciéndola ver realmente aterradora. El ratero iba retrocediendo hacia la ventana, cuando nuestro otro roomie Toño salió de su cuarto. Y en corto entendió todo. ¡La posesión se está expandiendo! ¡Saquen la sal! Toño empezó a aventar sal de cocina por todos lados mientras cantaba el tema de Pokémon con una voz grave y macabra. El ratero ya estaba pegado contra la pared, temblando. «¡Por favor!», imploró. «Ya me voy, perdónenme». La cabeza de Lupita giró bruscamente hacia él. Se puso sus pupilentes de Halloween que brillan en la oscuridad. En la penumbra, sus ojos resplandecían verdes. «Interrumpiste el ritual», gruñó. En eso, nuestro cuarto roomie Chava entró con un violín, tocando de la fregada, puras notas chillantes. «Los demonios necesitan música», gritó Toño, ahora dibujando símbolos en la pared con catsup. «Más fuerte». El ratero intentó correr, pero Lupita se arrastró en 4 patas como araña, rapidísimo. El tipo gritó del miedo. «Necesito un padre viejo y un padre nuevo», grité, metiéndome en la actuación. «Soy protestante», chilló el ratero. «No conozco a ningún padre». De repente, Lupita se levantó, hizo una puente perfecta y susurró. «Entonces ya te cargó el payaso». El tipo literal se orinó. Se veía la mancha extenderse en sus jeans. El violín de Chava sonaba todavía más feo, y Toño ahora hablaba en Klingon. Lupita empezó a hacer ese ruido de clics raro, igualito al de la maldición. El ratero cayó de rodillas. «¿Qué quieren de mí? ¿Tu alma o tu confesión?», siseó Lupita. Él lo soltó todo. «Confieso. Robé 12 casas. Vendí todo en el tianguis. Les doy las direcciones». Toño estaba anotando como loco, todavía fingiendo estar poseído. Cuando llegó la policía, se encontraron con un ratero llorando, suplicando por un exorcista. Lupita seguía con la mascarilla verde, los ojos brillando, símbolos de catsup en las paredes, Chava destrozando My Heart Will Go On en el violín, y Toño leyéndole sus derechos en Klingon. El tipo confesó todo ahí mismo y rogaba que lo llevaran a una iglesia en vez de la cárcel. No dejaba de preguntar si de verdad éramos humanos. El oficial miró a Lupita. «Señora, ¿qué pasó exactamente aquí?», y ella toda dulce. «Rutina de cuidado de la piel, muy importante para los poros». Los polis regresaron después por las declaraciones, pero uno ya no aguantó y dijo: «En 20 años de servicio, nunca vi a un sospechoso pidiendo agua bendita en la patrulla». Resulta que el ratero llevaba meses robando casas en la colonia, y su confesión resolvió más de una docena de casos. El detective comentó: «Lo que hayan hecho probablemente le salvó de seguir delinquiendo. ¿Y qué creen? El ratero encontró la religión rapidísimo y ya se inscribió en el seminario». Reseña de Lupita sobre la mascarilla. 5 estrellas. Me limpió los poros. Y la colonia del crimen. Recomendadísima. ¿La mejor parte? El abogado del ratero intentó alegar que lo habíamos torturado psicológicamente. El juez vio la grabación de nuestra cámara y dijo: «Yo veo a 4 universitarios haciendo una performance artística durante un allanamiento. Caso cerrado». Lupita todavía guarda el video como «la noche en que me volví exorcista de skincare». Jamás volvimos a tener otra invasión. El rumor seguro corrió entre los malandros sobre la casa embrujada de la calle de los Maples. A veces, la mejor seguridad es simplemente una estudiante de teatro con una mascarilla facial y entrega total al personaje. A los 3 días de la famosa noche del exorcismo facial, todavía olía a catsup en la sala. Toño intentó limpiar los símbolos del ritual con cloro, pero las manchas seguían ahí, como si hubieran quedado tatuadas en la pared por voluntad propia. Chava había bajado el violín a la cocina y ahora lo usaba como frutero. Lupita seguía guardando sus pupilentes brillantes en la repisa del baño, como un trofeo de guerra. ¿Creen que exageramos?, le pregunté mientras ella aplicaba otra mascarilla.
esta vez de pepino con extracto de baba de caracol. Exagerar es para amateurs. Nosotros fundamos una religión esa noche. Estábamos todos medio traumados y muertos de risa al mismo tiempo. Pero entonces Lupita dijo algo que cambió el rumbo de nuestra semana. Oigan, ¿y si vamos al tianguis a buscar nuestras cosas? El ratero dijo que las vendió todas ahí. Nadie respondió de inmediato. Nos miramos. Lo pensábamos como broma, pero había algo en su tono, serio, calculador, con un poco de locura brillante, que hizo que nos paráramos del sillón. Esa misma tarde, fuimos al tianguis de San Juan, el más grande de la zona. Un lugar caótico, ruidoso, lleno de puestos improvisados con lonas remendadas, reggaetón de fondo y aromas que iban del taco al vapor al spray de limpieza de tenis. Íbamos en fila como Scooby-Doo y su pandilla, aunque menos cool y con más ansiedad. Lupita llevaba una mascarilla transparente de día, según ella. Toño tenía una cámara GoPro en el pecho por si pasaba algo viral. Yo solo llevaba una mochila vacía, con la esperanza de llenarla de nuestras pertenencias. Chava cargaba una bocina Bluetooth por si se necesitaba ambiente musical de impacto. Después de casi una hora caminando entre réplicas de perfumes, películas pirata y celulares desbloqueados, lo vimos. Nuestra televisión, con una etiqueta que decía pantalla Sony HD, oferta 1800. Lupita se congeló. Se quitó los lentes de sol lentamente. Es nuestra tele. Esa raya del lado izquierdo, fui yo con el control una vez que me resbalé. Nos acercamos al puesto. El vendedor, un señor flaco con bigote delgado y camisa abierta hasta el pecho, sonreía como si nada. ¿Qué se les ofrece, jóvenes? ¿Algo bonito para la sala? Lupita no dudó ni medio segundo. Esa pantalla era mía, le dijo, firme. La robaron hace una semana. Fue parte de un allanamiento. El tipo la miró un segundo. Luego me miró. Luego a Toño, que ya estaba grabando. Y cuando vio a Chava prender la bocina y que empezó a sonar un cántico gregoriano bajito, se puso blanco. No, tú eres la del video, la del exorcismo de la cara. Correcto, dijo Lupita cruzándose de brazos. Y si no quieres terminar igual que el otro, será mejor que empieces a cantar. El hombre salió corriendo. Literal. Empujó su carrito con pantallas, auriculares, licuadoras robadas y salió disparado hacia la salida del tianguis. Nadie hizo nada. Solo lo miraban como si supieran algo que nosotros no, como si el rumor ya hubiera llegado antes que nosotros. Nos quedamos pasmados. Luego, un señor del puesto de al lado, mientras acomodaba unos controles de PlayStation, nos dijo bajito. El otro día uno vino gritando que una mujer de piel verde le había absorbido el alma. No volvió. Toño se volteó hacia nosotros con una sonrisa. ¿Y si hacemos esto más seguido? Y así empezó. Nos quedamos 3 horas más en el tianguis y recuperamos 3 lámparas, una cafetera y hasta el portarretratos de Lupita con su ex, que Toño no dejó de burlarse por todo el camino. Lo verdaderamente raro pasó al final, cuando nos estábamos yendo. Una señora, dueña de una de las lonas más grandes del tianguis, se nos acercó con los ojos brillando. ¿Ustedes son los del video del ratero llorando?, nos preguntó. Asentimos. Necesito su ayuda. Nos están robando aquí por las noches. Nadie los ha podido atrapar. Pero ustedes son otra cosa. ¿Y qué quiere que hagamos?, preguntó Lupita, con tono entre seria y emocionada. La mujer se acercó más y nos susurró. Una limpia, un exorcismo, algo que les dé miedo. Yo les pago. Nos miramos. Chava sonrió. Toño ya estaba anotando ideas en su libreta. Lupita se puso los pupilentes brillantes. Yo solo dije, ¿y si empezamos esta noche? Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por adrenalina. Estábamos a punto de hacer algo completamente ridículo y legítimamente peligroso. No éramos policías. No teníamos entrenamiento. Éramos solo 4 estudiantes con ideas demasiado teatrales, una reputación viral y un plan tan absurdo que parecía funcionar solo porque nadie lo esperaba. Toño llegó a las 9 con una mochila llena de cosas que encontró en su cuarto de utilería teatral. Humo enlatado, una máscara de payaso con luces LED, una bocina portátil con sonidos de tormenta y una especie de megáfono que distorsionaba la voz. Vamos a meterles miedo. Pero miedo del bueno, dijo mientras probaba un sonido que parecía salido del infierno. Lupita, como siempre, ya se había transformado. Esta vez usó una mascarilla plateada que reflejaba la luz como si fuera papel aluminio, combinada con un vestido largo negro de encaje y una bata encima que parecía sacada de una telenovela de brujas. Se trenzó el cabello en forma de corona. Hoy soy la dama del mercado maldito. Y ustedes, mis fieles invocadores, dijo con tono ceremonioso. Chava, por supuesto,
Afinó su violín desafinado solo para asegurarse de que sonara lo más espantoso posible. Añadió una flauta dulce a su arsenal, por si la inspiración lo tocaba. Yo, por mi parte, llevé una máscara veneciana rota, una linterna con filtro rojo y una olla vieja que hacía sonar con un palo de escoba. No era elegante, pero hacía eco como si el fin del mundo estuviera a la vuelta de la esquina. Llegamos al tianguis poco después de las 11 de la noche. Todo estaba apagado, silencioso, con las lonas bailando por el viento. La señora que nos contrató nos abrió un pequeño portón lateral y nos guió hasta el corazón del tianguis. Cada semana nos vacían 2 o 3 puestos, susurró. Ya ni la policía viene. Dicen que no hay evidencia. Lupita la miró con esa mirada sobrenatural que solo logra cuando se aplica la mascarilla sobre las cejas. Esta noche no quedará ninguna duda. Nos escondimos en distintos puntos. Teníamos radios de esos chiquitos con audífonos. Parecíamos un equipo SWAT, salido de una obra de tercer semestre de arte dramático. A las 2:13 am lo vimos. Una silueta saltó la barda trasera, luego otra. 2 sombras, encapuchadas, revisando los puestos con linternas pequeñas. Uno sacó una navaja y empezó a cortar el plástico de una lona. Toño murmuró por el radio. Contacto visual. Hora de show. Lupita salió de detrás de una caja como si levitara. Su vestido negro ondeaba con el viento. Caminaba lento, dejando que la luz plateada de su rostro brillara como un espectro. Yo prendí la bocina. Ruidos de cadenas. Lamentos de ultratumba. Ecos distorsionados de llanto infantil. Chava empezó a tocar un requiem que hizo que hasta yo me sintiera poseído. Los ladrones se quedaron paralizados. Lupita gritó con una voz gutural. ¡Han profanado el suelo sagrado del trueque! Toño salió disparando humo. Yo comencé a golpear la olla con fuerza, creando un eco retumbante. Chava cambió de instrumento y empezó a soplar en la flauta como si estuviera poseído por el espíritu de un flautista satánico. Uno de los ladrones gritó, no manches, es la bruja del video!». El otro retrocedió tropezando y cayó de espaldas. Se arrastró hasta chocar con un puesto de ropa. Toño se le acercó con la máscara de payaso iluminada y dijo en voz distorsionada, ¿vienes por las almas? ¿O por las gangas? El tipo se orinó. Literal. Se vio la mancha en sus jeans. El otro salió corriendo, gritando cosas sobre demonios vendiendo calcetas. La señora del tianguis salió a ver qué pasaba. Nos encontró ahí, entre humo, luces parpadeantes y sonidos tenebrosos, con uno de los ladrones temblando en posición fetal. ¿Y ese?, preguntó con media sonrisa. Dice que nunca más va a robar. Dice que su alma no vale una bocina Bluetooth, contesté. La policía llegó media hora después. Uno de los agentes reconoció a Lupita de la patrulla donde el ratero confesó todo. ¿Ustedes otra vez? ¿Esto ya es una agencia o qué? Nos llevaron a declarar. Otra vez. Ya sabíamos el protocolo. Pero esta vez, la noticia se esparció más rápido. Para cuando salimos de la delegación, el video ya tenía 100.000 reproducciones. Cuando llegamos a casa, nos sentamos los 4 en la sala en silencio. Lupita aún tenía pedazos de mascarilla pegados en la cara. Chava dormía con el violín en el regazo. Toño revisaba los comentarios en TikTok. Oigan, dije de pronto, sin saber cómo soltarlo. ¿Y si esto ya no es una broma? Lupita me miró. Luego se miró en el espejo y sonrió. Nunca fue una broma. Solo que al principio, nadie nos creía. Pero no tuvimos tiempo de filosofar. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Era una reportera de un programa local de crímenes. Llevaba una carpeta en la mano. Dentro, una invitación. ¿Quieren contar su historia en vivo? No sabíamos si reírnos o correr cuando vimos a la reportera frente a nuestra puerta. Tenía esa sonrisa que solo usan los que ya decidieron lo que vas a decir antes de que abras la boca. Traía tacones, un micrófono con el logo de Alerta Urbana CDMX y una carpeta con nuestras fotos impresas, incluyendo una de Lupita en pleno grito demoníaco, con los ojos brillantes y la mascarilla cuarteada. ¿Tú eres la exorcista de Skincare?, le dijo a Lupita con un tono entre burla y miedo. Yo soy Lupita, estudiante de teatro, y cuido mi piel porque me respeto, respondió con esa dignidad que solo alguien que enfrentó a un ratero arrastrándose en 4 patas puede tener. La reportera se presentó como Ingrid. Dijo que quería hacernos una entrevista en vivo para un segmento sobre héroes urbanos anónimos. Nos prometió que no se burlaría, que nos daría espacio para contar nuestra versión y que incluso podía ayudarnos a formalizar nuestro proyecto de seguridad barrial con apoyo de la alcaldía. Solo tienen que ser ustedes, nos dijo. Hagan lo suyo, que se vea por qué la gente les teme. Nadie respondió de inmediato. Pero entonces Toño se paró, se acomodó la gorra al revés y dijo, ¿puedo llevar la bocina? El canal era más pequeño de lo que imaginamos. Un estudio en una colonia industrial con paredes falsas, luces demasiado brillantes
Y una conductora que parecía salida de un concurso de belleza de los 90. Sí. Nos pasaron maquillaje. Lupita lo rechazó con desprecio, porque ya traía su mascarilla luminosidad natural con perla. Y nos sentaron en unos sillones de imitación cuero. Todo parecía controlado. Hasta que Ingrid dijo al aire: hoy con nosotros, los exorcistas urbanos virales. Dicen que limpian casas, pero con rituales y performances. ¿Pueden mostrarnos un poco en vivo? Lupita giró la cabeza lentamente hacia ella. ¿Quieres una demostración ahora? Ingrid asintió. El camarógrafo, con cara de «esto no estaba en el guión», enfocó más de cerca. Toño prendió la bocina. Sonido de puertas que crujen. Chava afinó el violín. Yo encendí una linterna con filtro azul y la puse debajo de mi cara. Lupita se puso de pie. «Dama Blanca, permíteme prestarte mi cuerpo una vez más», murmuró, ya entrando en personaje. Se quitó la bata, se descalzó y empezó a caminar descalza por el set, arrastrando un pie. Los gritos fingidos, los susurros en latín falso, el chillido del violín, todo lo hicimos. Era nuestro acto original, versión para TV. El público, que al principio murmuraba entre risitas, quedó en silencio absoluto. Uno de los asistentes a producción tropezó y tiró un foco. Se fue la luz por 5 segundos. Cuando regresó, Lupita estaba en posición puente. Toño con el megáfono diciendo, «Tu tiempo se termina», y yo girando sobre mí mismo como un monje endemoniado. Ingrid estaba pálida. Murmuró fuera de cámara, «¿Esto es real?». Y justo cuando Lupita iba a soltar su frase final, «¿Tu alma? ¿O tu confesión?», un grito desgarrador vino del público. Una mujer del fondo se desmayó. Otro empezó a llorar. La transmisión se cortó en ese momento. Nos sacaron por la puerta trasera. Ingrid nos alcanzó en el estacionamiento. Van a pensar que esto fue un montaje. Se volvió viral. Tenemos 1 millón de vistas en 2 horas. Lupita, aún con la mascarilla, le respondió. No fue un montaje. Fue una rutina. La producción nos pidió los derechos para usar el video. Dijimos que no. Toño ya lo había subido a nuestra cuenta de TikTok antes de salir del set. En el Uber de regreso no dijimos nada por un rato. Solo veíamos los comentarios llegar. Los amo, protejan mi barrio también, porfa. Jajaja, esos locos están más preparados que la policía. Ya quiero mi mascarilla de protección espiritual. ¿Cuándo sacan merch? Fue ahí donde Lupita dijo algo que cambió el curso de todo. ¿Y si organizamos algo más grande? Una presentación real, como una obra, pero en la calle, abierta, gratuita, para enseñar a defenderse con arte. ¿Una gira de exorcismo?, preguntó Chava. No, un ritual colectivo, público, para que todos los barrios aprendan que el miedo se puede actuar y que el respeto se puede exigir con creatividad. Toño ya había sacado una libreta. Hay un parque en la Narvarte que está siendo robado cada semana. Si hacemos algo ahí... Lupita lo interrumpió. No, quiero el más peligroso, el que todos evitan. Toño la miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿El tianguis nocturno del Metro Mixcoac? Ella asintió y sonrió. Organizar un ritual colectivo en el tianguis nocturno del Metro Mixcoac fue, sin duda, una de las ideas más suicidas que tuvimos, pero también la más emocionante. Ese lugar tenía fama. No por los precios ni por la variedad de puestos, por los robos, los pleitos, las desapariciones de mochilas en segundos. Había un rumor de que ni los vendedores confiaban entre ellos, pero para Lupita era el escenario perfecto, donde hay más miedo, hay más poder escénico, dijo mientras planchaba su capa negra con estrellas plateadas. Toño consiguió un proyector portátil y una bocina más potente. Chava preparó un setlist de música para atraer espíritus, que en realidad era una mezcla entre Paganini y los gritos de su gato grabados al revés. Yo me encargué de contactar a una compañía de teatro callejero de la facultad para sumar extras. Accedieron de inmediato. Querían desafiar los límites del arte vivo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. La noche del ritual, llegamos con media hora de anticipación. El ambiente ya se sentía raro, oscuro, denso. Nadie nos saludó. Algunos vendedores recogían sus cosas antes de tiempo. Uno de ellos nos advirtió en voz baja. Aquí no se juega con esas cosas. La gente se pone nerviosa. Hay quienes creen de verdad. Lupita solo asintió y le regaló una mascarilla de té verde con extracto de algas. Para protección espiritual, le dijo, seria. Toño empezó a instalar el proyector contra una barda sucia. Pasaríamos fragmentos del video del exorcismo original entre cada acto. Chava se ubicó sobre una tarima improvisada con cajas de madera. Yo dirigía a los extras, 5 estudiantes con vestuarios improvisados, túnicas y máscaras hechas de bolsas recicladas. A las 11:47 p.m., Lupita dio la señal. La bocina lanzó un estruendo grave, como un trueno, y ella apareció caminando entre los puestos,
iluminada solo por una linterna roja que yo sostenía desde el suelo. Llevaba una corona de velas LED encendidas en la cabeza y una máscara dorada que reflejaba cada sombra del lugar. Que este mercado se purifique de aquellos que buscan destruirlo, dijo con voz profunda. Los extras salieron uno por uno, arrastrando pies, murmurando oraciones inventadas. El público comenzó a llegar, aunque al principio era solo gente curiosa. Pero a los 15 minutos ya éramos más de 40 personas. Entonces pasó lo inesperado. Un grupo de 3 adolescentes empezó a burlarse desde una esquina. Uno de ellos, alto, flaco, con capucha negra, le gritó a Lupita: «Ya siéntese, señora. Deje de hacer el ridículo». La tensión cayó como una piedra. Lupita no respondió, solo lo miró, y entonces caminó hacia él, despacio, con paso firme. Yo pensé que se iba a parar y seguir actuando, pero no. Se detuvo frente al chico, se quitó la máscara, y por primera vez en toda esta locura, habló como ella misma. ¿Sabes qué es lo ridículo? Que tengas tanto miedo a una mujer con una mascarilla que te tengas que reír para sentirte valiente. El tipo se quedó mudo. Sus amigos también. Todos, incluso los extras, callaron. El único sonido era el de un perro ladrando a lo lejos. La próxima vez que quieras hacerte el chistoso con alguien que se expone en público para proteger a otros, continuó, hazlo tú. Párate aquí. Arriesga tu cara, tu cuerpo, tu voz. Entonces hablamos de ridículo. Fue un silencio eterno. Nadie se rió. Nadie grabó. Era como si el aire se hubiera congelado. El chico bajó la mirada. Murmuró algo y se fue caminando rápido, con los otros detrás. Toño se acercó a Lupita y le susurró: «Eso no estaba en el guión. No todo lo importante lo está», respondió ella. El resto del ritual fue mágico. Empezamos a improvisar. El público participó. Una señora pidió leer en voz alta una oración para limpiar el alma del barrio. Un niño lloró. Un vendedor nos regaló aguas de Jamaica al final. Nos fuimos a casa en silencio. Nadie bromeaba. Nadie gritaba. Esa noche algo cambió. Pero lo más inesperado ocurrió al día siguiente. A las 8 de la mañana, nos despertó el sonido de una notificación en todos nuestros celulares al mismo tiempo. Misterioso ritual en Tianguis termina con adolescente entregando bolsa con objetos robados a la policía. Era el chico de la capucha negra, el mismo que se burló de Lupita. Entregó cosas que había robado semanas atrás. Dijo que soñó con los ojos brillantes de una mujer que lo seguía por todo el mercado. Y la policía, por primera vez, nos llamó para felicitarnos. Después del ritual en Mixcoac, algo cambió en nosotros. No fue inmediato. No fue como que de repente nos volvimos famosos ni nada así. Fue más sutil. Nos empezaron a mirar distinto en la universidad. Los profesores ya no nos llamaban por nuestros nombres. Éramos el grupo S del exorcismo. Una señora nos pidió una selfie afuera del Oxxo. A Chava lo invitaron a tocar en una feria escolar con su violín maldito. Y Lupita. Lupita se volvió leyenda. Pero con la leyenda vino el desgaste. A los pocos días, una ONG que trabaja en zonas marginales nos escribió. Querían que diéramos una capacitación creativa en defensa personal a alumnos de una secundaria pública en Iztacalco. Lupita dijo que sí sin pensar. Estaba convencida de que nuestra misión había evolucionado. Ya no se trata solo de hacer performance para espantar rateros, nos dijo una noche mientras se aplicaba una mascarilla negra con partículas de oro. Se trata de sembrar poder en los demás. Toño por primera vez dudó. ¿Y si estamos yendo muy lejos? No somos terapeutas, ni maestros. Somos artistas, le respondió ella con una mirada fría. Y los artistas siempre van lejos. Si no, no vale la pena. Yo no dije nada. Solo sentí una incomodidad que no podía nombrar. Algo me decía que estábamos a punto de cruzar una línea. No de moral, ni de legalidad, sino de nosotros mismos. La escuela era pequeña. Los muros tenían murales deslavados de superhéroes y frases tipo «La lectura es poder». Nos recibió la directora, una mujer cansada pero firme, que nos confesó que los alumnos vivían bajo amenaza constante. Robos, abuso familiar, violencia entre pandillas. Si pueden darles algo, lo que sea que los haga sentirse más grandes que su miedo, háganlo, nos dijo antes de dejarnos con el grupo. Eran 30 adolescentes. Chava sacó su flauta y rompió el hielo con una versión dramática del tema de Pokémon. Algunos rieron. Toño les enseñó cómo usar su voz para desorientar a un atacante. Gritaban frases al revés, hacían ruidos de bestias, hablaban en idiomas inventados. ¿Y Lupita? Lupita fue otra cosa. Se paró al frente, se quitó los zapatos, se pintó la cara con una mezcla de carbón y crema facial, y caminó lento hacia ellos. Les pidió cerrar los ojos, respirar, sentir el miedo como una presencia. Ahora transfórmense. No sean humanos. Sean espíritus, entes, demonios de justicia.
sean lo que los demás temen. Los alumnos empezaron a cambiar posturas, a emitir sonidos. Se creó una atmósfera densa, cargada. Algunos se liberaban, otros se escondían, y uno, el más callado del grupo, se puso a llorar. Se llamaba Diego, bajito, con cara de niño aunque ya tenía 15. Lupita se acercó con cuidado. «¿Qué pasó, corazón?», le preguntó. «Mi padrastro me dice que soy un inútil, siempre, que si no me callo, me va a meter un golpe que no se me va a olvidar». Todos enmudecimos. La directora se acercó, escuchó. No dijo nada, solo se quedó mirando. Lupita se hincó frente a él. Se quitó la pintura negra con la manga. «Mírame, no eres un inútil, eres una tormenta. Solo te han hecho creer que eres un charquito». El silencio duró minutos. Algunos alumnos lloraban también. Uno de ellos, sin que nadie lo esperara, abrazó a Diego. Y luego, uno por uno, todos hicieron lo mismo. Al final de la sesión, Lupita estaba sentada sola en el escenario del auditorio, con la cara manchada, los ojos rojos. Yo me acerqué. «No sabías que ibas a tocar algo tan profundo, ¿verdad?» «No», dijo, «y me duele, porque me gusta demasiado. Lo que sentí ahí, no lo había sentido nunca. No fue actuación, fue real, y no sé si quiero volver atrás». Toño escuchó eso, y no dijo nada, pero su cara cambió. Como si por fin entendiera que Lupita ya no era solo su roomie divertida con afición por las mascarillas. Estaba cambiando, transformándose en algo más grande y más solitario. Esa noche, cuando llegamos a casa, cada uno se fue directo a su cuarto. Yo escuché a Chava ensayando en silencio, Toño subiendo cosas al drive, y Lupita, llorando, muy bajito. Pero no era tristeza, era como si estuviera limpiando algo por dentro, como una piel vieja desprendiéndose. Fue ahí que recibimos el correo. «Queremos nominar su grupo para un reconocimiento ciudadano por contribución artística a la seguridad comunitaria. La ceremonia será en el Centro Cultural de Coyoacán. Habrá prensa». Lupita salió de su cuarto con la cara lavada, sin una gota de mascarilla. Nos miró. «Es hora de mostrarles lo que hacemos». A plena luz del día. El evento era en el Centro Cultural de Coyoacán, el tipo de lugar con paredes blancas, sillones minimalistas, agua saborizada en garrafas de vidrio y gente que habla en siglas. No era nuestro territorio. Pero ahí estábamos, 4 universitarios con mochilas llenas de disfraces, efectos especiales caseros y un historial de performances improvisados en tianguis y callejones oscuros. «¿Seguro que esto no es una trampa para meternos a terapia grupal?», murmuró Chava mientras acomodaba su violín desafinado entre las piernas. «Si es terapia, me avisan». «Yo ya tengo lista mi catarsis», dijo Toño sacando su megáfono como si fuera un talismán. Lupita no dijo nada. Estaba seria, compuesta, diferente. Llevaba una capa de terciopelo azul oscuro, un vestido de encaje negro y, como era su sello, una mascarilla transparente que apenas brillaba bajo las luces del vestíbulo. Nos pasaron al auditorio. Había gente importante, periodistas, organizadores culturales, activistas, incluso políticos de la alcaldía. Un tipo con gafete nos explicó el protocolo. Primero, la entrega del reconocimiento. Luego, ustedes tienen 3 minutos para hablar. Si desean, pueden hacer una pequeña presentación artística. Pero breve, por favor. Breve, dijo, como si pudiera encerrar nuestra locura en 3 minutos. Subimos al escenario. Una pantalla detrás proyectaba nuestras caras desde el video viral. Lupita en modo poseída, Toño lanzando sal, yo girando con una linterna roja, Chava gritando con el violín. Todos reímos nerviosos. «Damas y caballeros», anunció la moderadora, «este grupo nos recuerda que el arte también puede ser herramienta de protección. Con ustedes, la compañía de exorcismo escénico comunitario». Toño casi se atraganta con una risa. Chava me codazó el brazo. Lupita se adelantó, tomó el micrófono y habló. «No somos una compañía», dijo con voz firme. «Somos 4 personas que un día decidieron que su miedo podía ser más útil como performance que como parálisis. No entrenamos para esto. No lo planeamos. Simplemente reaccionamos. Y eso nos cambió la vida». Hubo silencio. Todos esperaban algo más. Algo raro. Algo viral. Y lo obtuvieron. Toño prendió la bocina. Un sonido grave inundó la sala. Chava empezó a tocar un ritmo lento y disonante. Yo caminé con una túnica gris por el pasillo central, repartiendo hojas con frases como «Tu miedo también actúa». «Haz de tu rabia un espectáculo que no se puedan ignorar». Lupita se quedó sola en el centro del escenario. Se quitó la capa, se quitó los zapatos. Y lentamente, también se quitó la mascarilla. La dejó caer al suelo. «Este es mi verdadero rostro», dijo mirando directamente a la cámara. «No el que usé para espantar rateros. No el que vieron en los videos. El que también llora.
el que se cansa, el que duda. Se arrodilló. Pero este rostro también aprendió que no necesita ser perfecto para ser valiente, y que el arte, aún el más ridículo, puede ser el último escudo de quienes ya lo perdieron todo. Nadie aplaudió, no porque no quisieran, sino porque no sabían si ya había terminado, o si eso era apenas el principio. Entonces, una mujer del público, una señora mayor, con bastón y mirada dura, se puso de pie. «Yo vi ese video del exorcismo», dijo, fuerte, «y pensé que eran unos chamacos locos. Pero hoy los veo como mis nietos. Gracias por hacer lo que los adultos ya no se atreven». Y entonces sí, los aplausos estallaron como lluvia. Salimos del centro cultural sintiendo algo raro. No era euforia, no era triunfo, era algo más parecido a liberación. Pero la calma no duró. Al día siguiente, recibimos una notificación formal del Consejo Escolar de la Preparatoria, donde dimos el taller. Una madre de familia había hecho una denuncia formal. Acusaba al grupo de estar promoviendo cultos demoníacos en espacios públicos y escuelas. Había adjuntado fotos, fragmentos de los rituales, e incluso una edición manipulada donde parecía que Lupita gritaba frases satánicas. Nos citaron para una audiencia escolar urgente. Y esta vez no sería en un escenario artístico. El citatorio llegó por correo electrónico. Asunto: audiencia escolar urgente. Acusación de contenido inapropiado en actividades con menores. Cuando lo abrimos, nadie dijo nada durante un buen rato. Toño se limitó a leer el mensaje 2 veces. Chava apagó su flauta a medio ensayo. Lupita solo respiró hondo y cerró su laptop. La audiencia sería en la misma secundaria donde habíamos hecho el taller, pero ahora no nos esperaban con aplausos ni aguas de Jamaica. Nos esperaban con caras serias, escritorios apretados y un salón con ventilador que no servía. Entramos al aula donde se haría la audiencia. En la mesa central estaba la directora, 2 representantes de la SEP, una orientadora y del otro lado, la madre denunciante, una mujer de unos 50 y tantos, con collar de cruz, blusa blanca y una carpeta gorda llena de papeles. Su mirada era una mezcla de desconfianza y superioridad moral. «Ellos son los jóvenes que, según usted, promovieron prácticas satanistas», dijo la directora con tono neutro, marcando las comillas con los dedos. La mujer se levantó como si estuviera en misa. «Trajeron máscaras, pinturas negras, hicieron que los niños gritaran como bestias. Hablaron de espíritus, de posesiones. Eso no es arte. Eso es brujería disfrazada de cultura». Lupita no dijo nada al principio. Dejó que hablara. Dejó que enseñara los videos mal editados, que mostrara capturas de pantalla de nuestras redes sociales. Incluso cuando usó la palabra secta, ella no reaccionó. Yo ya estaba temblando del coraje. Toño se agarraba las piernas para no estallar. Chava se puso los audífonos para no mirar a nadie. Y entonces Lupita se levantó. ¿Terminó? La mujer asintió, aún de pie. Bien, me toca. Sacó una carpeta que traía en su mochila. No con papeles, sino con cartas. Cartas escritas a mano por los alumnos. Las había guardado todas. Algunas eran solo dibujos. Otras eran frases como «Gracias por enseñarme que mi miedo no me define» o «Hoy no me dio miedo caminar solo a casa». Estas son las voces que deberían importar, no la suya. La madre se ofendió de inmediato. «¿Cómo se atreve?» «Me atrevo porque usted está acusando sin entender. Porque lo que hicimos fue una intervención emocional. Una invitación al juego, al teatro, a soltar el miedo. A veces los niños necesitan actuar como demonios para dejar de cargar con los verdaderos». El salón se quedó en silencio. Lupita se giró hacia los representantes de la SEP. «No vinimos a evangelizar, ni a imponer. Vinimos a dar herramientas simbólicas. Y si eso molesta a quien prefiere que los niños callen y obedezcan, entonces entiendo su enojo». Toño no aguantó más. Se levantó también. «Perdón, pero ¿dónde está el video completo? ¿Por qué nadie menciona que ese mismo día un alumno confesó que sufría violencia en casa? ¿O que los demás lo abrazaron? ¿O que nos pidió volver?» La madre intentó interrumpir, pero Chava, sin decir una palabra, puso en la bocina el audio de uno de esos momentos. «Gracias por enseñarme a no tenerle miedo a mi voz». Eso fue lo que se escuchó. Duro, claro, sin música, sin edición. La directora pidió un receso. Salimos al patio mientras deliberaban. «¿Y si nos vetan?», pregunté nervioso. «¿Y si nos llaman a más escuelas?», respondió Lupita. «¿Y si nos cancelan?», insistió Toño. «¿Y si nos entienden?», dijo Chava, por primera vez ese día. 20 minutos después, nos llamaron de nuevo. La resolución fue mixta. Nos permitirían continuar nuestras actividades con una condición. Teníamos que presentar un documento donde se explicara el propósito pedagógico y artístico de cada intervención, firmado por un académico.
Nos dieron una hoja con recomendaciones. Nos pidieron ser más cuidadosos con el lenguaje simbólico, pero no nos prohibieron volver. No nos desautorizaron. Y más importante, no nos callaron. La madre se fue murmurando que, en este país ya nadie respeta a Dios. Lupita se quedó mirando la carpeta con las cartas. ¿Saben qué? Si vamos a seguir con esto, tenemos que hacerlo bien, formal, con estructura, con respaldo. ¿Quieres armar una asociación?, preguntó Toño. Quiero armar una red, dijo ella, con los ojos encendidos. Una comunidad, grupos que puedan replicar esto en otras colonias, en otros estados, que no dependan de mí, que no me necesiten. Esa noche empezamos a escribir lo que sería nuestro manifiesto de defensa escénica comunitaria. Pero al día siguiente, cuando creíamos que la tormenta había pasado, tocó la puerta una persona inesperada. El ratero original. Vestía con camisa blanca, pelo corto, y en las manos traía un libro de oraciones. «Quiero hablar con Lupita», dijo, serio. «Necesito confesar algo más». Cuando abrí la puerta y lo vi, no supe si cerrar de golpe o abrazarlo. Era el mismo ratero que una vez se orinó del miedo en nuestra sala, pero ahora parecía otro. Traía camisa de botones, zapatos limpios, un rosario en la muñeca y una mirada tan serena que por un momento dudé si era él. ¿Está Lupita?, me preguntó con voz baja. ¿Para qué la buscas? Para confesar algo. No como ladrón, como hombre. Lo dejé pasar. Contra todo sentido común, contra toda lógica. Porque en el fondo había algo en su rostro que decía que no venía a lastimar, sino a soltar. Lupita estaba en el comedor, revisando unas hojas con Toño. Planeaban el primer taller formal del Manifiesto de Defensa Escénica Comunitaria. Chava estaba afinando su violín en la cocina. Cuando el ratero entró, todos se quedaron congelados. Incluso el violín pareció callar. «Buenas noches», dijo, casi murmurando. «No vengo a causar problemas. Vengo porque algo se me quedó dentro desde aquella noche. Y ya no me deja dormir». Lupita lo miró como si viera un fantasma. «¿Qué se te quedó dentro?». Él sacó de su bolsillo una hoja doblada. La puso sobre la mesa. Era una carta, escrita a mano, con faltas de ortografía, tinta corrida y una frase subrayada. «Lo que ustedes hicieron me salvó, pero también me dejó una deuda que no sé cómo pagar». Nadie habló. Después de aquella noche me fui directo al seminario. Estuve 6 meses en silencio, pensando, orando y soñando con sus caras, pero no como pesadilla, más bien como guía. Lupita seguía sin moverse. ¿Y ahora?, preguntó Toño rompiendo el hielo. «Ahora quiero ayudarlos, como sea. Tengo contactos, gente que confía en mí, comedores comunitarios, iglesias, barrios donde ni la policía entra. Ustedes pueden hacer algo ahí, pero no saben cómo entrar. Yo sí». Hubo un silencio incómodo. Todos sabíamos que esto podía ser una bendición, o una trampa. Lupita se levantó, caminó hasta quedar frente a él, lo miró a los ojos, y le dijo, «¿Y cómo sé que no estás actuando?». Él no respondió, solo se arrodilló. Sacó de su mochila la cámara que nos robaron aquella noche, la original, la que había desaparecido, la que creíamos perdida para siempre. Nunca la vendí. Me dio miedo. Siempre pensé que, si lo hacía, ustedes iban a aparecer en mi espejo. Toño tomó la cámara, la revisó, encendió la pantalla. El último archivo era un video, fechado la noche del exorcismo facial. Lo vimos. El video original. La grabación completa de nosotros espantando al ratero. Los gritos, las posesiones, la catsup, el violín. Todo estaba ahí. Pero lo que no sabíamos es que también estaba lo que pasó después. Cuando Lupita se acercó a él mientras lloraba. Cuando le dijo, bajito, «Nadie nace malo, pero algunos se cansan de ser invisibles». Esas palabras las habíamos olvidado, pero él no. Esa noche comimos juntos, arroz con huevo y tortillas, como si fuéramos amigos o familia. Chava tocó algo suave en su violín. Toño abrió un vino barato que guardaba para emergencias espirituales. Y el ratero, ya no ratero, ahora se llamaba Julián, nos contó todo, cómo había empezado a robar, cómo lo atraparon antes, pero nunca lo hicieron sentir culpable, solo basura. Como esa noche, por primera vez, sintió que alguien lo estaba viendo de verdad, no como enemigo, sino como posibilidad. Lupita lloró, no a gritos, silenciosa, con una lágrima lenta que se quedó en su mejilla por varios segundos. «¿Y qué quieres hacer ahora?», le preguntó. «Quiero llevarlos a un lugar, un barrio olvidado, donde nadie hace nada por nadie, donde los niños ya no sueñan, donde ni los curas entran. Quiero que ustedes vayan y actúen ahí. Nos miramos entre todos». Nadie dijo que sí, pero nadie dijo que no. A la mañana siguiente, Toño recibió un mensaje. «Hola, soy Rosa. Mi hijo Diego fue al taller con ustedes.
Hoy me contó algo que me rompió. Me gustaría hablar con ustedes. Es urgente. Diego, el alumno de Iztacalco, el que lloró, el que abrazaron, el que dijo que tenía miedo de su padrastro. Lupita leyó el mensaje en silencio. Vamos con él primero. Después, vamos al barrio de Julián. Y así, sin quererlo, estábamos a punto de volver al lugar donde todo comenzó. Pero esta vez, con más que máscaras y luces. La señora Rosa nos citó en una cafetería a 3 cuadras de la secundaria. Era una fondita con mesas de plástico, servilletas enrolladas en vasos y olor a frijoles recién hervidos. Cuando llegamos ya estaba ahí, tomando café de olla, mirando la calle como si esperara algo que nunca llega. Gracias por venir, nos dijo apenas nos sentamos. Su voz era firme, pero con una tristeza que se le escapaba por los ojos. Lupita fue directa. ¿Qué pasó con Diego? Rosa sacó una carpeta. No de papeles, de dibujos. Eran hojas escolares con crayones y lápices de colores. Todos hechos por Diego. En la mayoría había figuras oscuras. Casas con rejas, caras sin ojos, y un niño siempre escondido detrás de algo. Desde su taller empezó a dibujar más, pero también empezó a hablar. Cosas que había guardado por años. Yo no quería saber, pero ahora ya no puedo hacerme tonta. Nos contó lo que ya temíamos. Diego sufría abuso físico y psicológico en casa. El padrastro lo golpeaba, lo humillaba, lo amenazaba, y nadie, hasta ahora, había hecho nada. Él dijo que cuando Lupita se pintó la cara y gritó que el miedo se puede transformar, algo en él se rompió, o se liberó, no sé, pero ahora quiere que ustedes lo ayuden. Nos quedamos en silencio. ¿Cómo exactamente?, preguntó Toño bajando la mirada. Quiere hacer una obra, una con ustedes. Quiere representar su historia, pero con monstruos, con máscaras. Quiere que otros niños lo vean, que se sientan menos solos. Lupita se levantó de la mesa como si la hubieran activado con un resorte. Lo vamos a hacer. No solo con Diego. Vamos a invitar a más. A los que quieran contar sus miedos, pero a su manera. Con luces, con gritos, con todo. Así nació la obra del silencio gritado. El siguiente mes fue un caos hermoso. Volvimos a la secundaria con autorización oficial esta vez. Formamos un grupo de 10 alumnos, incluyendo a Diego, y empezamos a ensayar en el patio techado, con bancas como escenografía y telas negras colgadas de las paredes. Los niños inventaron personajes. El grito que no sale, la bestia del cuarto, el padre que no está, el maestro que se voltea. Fue duro. Algunos lloraban. Otros se quedaban en silencio todo el ensayo. Pero cada semana regresaban. Más fuertes, más firmes, más creativos. Diego se volvió director. Diseñó las máscaras con papel maché. Pintó un escenario con spray. Escribió frases como: si nadie te ve, entonces haz que tu sombra sea más grande que tu cuerpo. El día del estreno fue en el mismo patio de la escuela. Asistieron maestros, padres, vecinos. Nosotros estábamos al fondo, con lágrimas que no sabíamos si eran de orgullo o rabia. La obra fue un torbellino de dolor, arte y redención. En una escena, Diego representaba su miedo como un monstruo enorme con cabeza de televisor. Lo enfrentaba con una linterna, como yo había hecho, como Lupita había hecho, como todos lo hicimos alguna vez. El aplauso final fue tímido. Nadie gritó, nadie aplaudió de pie, pero todos lloraron, y eso, en ese contexto, fue mucho más poderoso. Al final, Diego nos abrazó. Gracias por hacerme sentir que valía la pena actuar mi historia. Lupita no pudo responder, solo lo abrazó fuerte. Esa noche estábamos en casa, en silencio, exhaustos, pero en paz. Hasta que Julián mandó la ubicación. Colonia El Molino, al fondo. Callejón sin salida. Vengan sin nada de valor, pero con todo su fuego. Y un mensaje final. Aquí no asustan los fantasmas. Asustan los que no creen en ellos. Lupita se levantó del sillón. Preparen todo, luces, sonido, disfraces, pero esta vez sin máscaras. Toño la miró, confundido. ¿Nada de maquillaje? Hoy no vamos a representar nada. Hoy vamos a mostrar quiénes somos. Y entonces supe que lo que íbamos a enfrentar en el molino no era un enemigo físico. Era la indiferencia. Y esa sí que da miedo. La colonia El Molino era un rompecabezas de callejones, cables colgando y bardas sin repellar. Julián nos esperó en una esquina con faroles rotos. Vestía igual que siempre. Camisa blanca, pantalones humildes, mirada firme. Aquí no hay luz desde hace semanas, nos dijo. Pero sí hay gente, y miedo, mucho. Lupita miró alrededor. Entonces no hace falta escenografía. El lugar ya hizo el trabajo por nosotros. Nos condujo hasta un lote baldío donde alguna vez hubo una cancha. Ahora era solo tierra dura, llantas viejas, un par de sillones rotos. Y alrededor,
Gente, niños, adultos, ancianos. Nos esperaban. No sabíamos cómo lo habían sabido, pero estaban ahí, expectantes, silenciosos, como si intuyeran que algo diferente estaba por pasar. Lupita subió al centro del lote. Esta vez no llevaba máscara, ni túnica, ni efectos, solo su voz. Hoy no vamos a actuar, vamos a compartir. Entonces habló, les contó todo. El ratero, el primer ritual, el taller, la obra de Diego, el juicio, la red que estaban formando. Habló de cómo el miedo puede convertirse en teatro, y el teatro en fuerza. Toño sacó su bocina y la puso en el suelo. No la encendió, solo la dejó ahí, como símbolo. Chava tomó el violín y lo dejó callado en sus piernas. Yo encendí una linterna, pero la apunté al cielo. Y luego pasó algo que no estaba planeado. Una niña del público, no tendría más de 8 años, levantó la mano. ¿Puedo gritar? Lupita asintió. ¡Claro! La niña gritó. Fuerte, agudo, largo. Luego otra persona gritó. Luego un joven. Luego una señora. Y pronto todos gritaban. No de miedo, no de locura, sino de desahogo. Era como si cada garganta soltara algo viejo, enterrado, podrido. Por un momento, ese lote baldío fue el escenario más puro que habíamos pisado. Y entonces, silencio. Lupita levantó los brazos. El miedo ya habló. Ahora, hagan algo con él. Y nos fuimos, sin aplausos, sin cámaras, solo sabiendo que esa noche alguien durmió mejor. 6 meses después. Hoy estoy escribiendo esto desde nuestra nueva oficina, un local reciclado en la Narvarte, que alguna vez fue un salón de zumba. Ahora es la sede de Actuar Sin Miedo, el nombre oficial de la red que fundamos. Lupita da talleres en 3 alcaldías distintas. Publicó un manifiesto que se estudia en universidades de arte y educación. A veces la entrevistan, a veces la critican. Ella sigue igual, intensa, brillante, incansable. Toño dejó la carrera de publicidad y ahora se dedica a crear contenidos para movimientos sociales. Su cuenta de TikTok tiene más de 2 millones de seguidores. Pero lo que más le importa es enseñar a jóvenes de barrios marginados a hacer ruido con propósito. Chava está en Europa. Obtuvo una beca para estudiar música experimental. Nos manda audios rarísimos y postales escritas a mano, pero siempre termina con lo mismo. Gracias por dejarme desafinar mi historia. ¿Y yo? Yo sigo escribiendo. A veces me invitan a dar charlas, a veces solo observo. Pero sigo siendo el mismo que una noche pensó que estaba a punto de morir a manos de un ladrón. Y terminó ayudando a transformar una colonia con una linterna y una olla vieja. ¿Y Julián? Julián trabaja con nosotros. Coordina los proyectos comunitarios. Da pláticas en centros de rehabilitación. La mayoría aún no cree que fue un ladrón, pero él nunca lo niega. No me escondo del pasado, dice. Lo uso como escalera. Y sobre la casa de la calle de los Maples. Sigue ahí. Nadie más intentó meterse. Dicen que ahora es punto de visita para alumnos de arte dramático, que algunos dejan ofrendas. Mascarillas usadas, notas de agradecimiento, dibujos de Lupita con ojos brillantes. Afuera, en la reja, alguien pintó una frase. Aquí el miedo no entra, porque ya fue transformado en personaje. Y eso es todo. Eso fue. Eso somos. Gracias por leer. Y si alguna vez el miedo te toca la puerta, no lo corras. Invítalo a actuar.